Segunda parte. A decir que la piedad se esconde en la misma linde del bosque, me refería a la bestia indulgente con garras y fauces veloces y ensangrentadas. Lawrence Spriggan. Capítulo 33. En el centro del escenario de la Ópera de París se agotaba el tiempo del Dr. Fausto en sus negociaciones con el diablo. Hannibal Lecter y Lady Murasaki observaban lo que ocurría desde la intimidad de un palco a la izquierda del escenario, mientras Fausto suplicaba al no ser el pasto de las llamas y era elevado hacia el cielo a prueba de incendios del gran teatro construido por Charles Garnier. Hannibal, a sus 18 años, aplaudía a Mefistófeles y despreciaba a Fausto. Aunque apenas había escuchado el clímax de la pieza, estaba contemplando a Lady Murasaki y empapándose de ella. La ópera le importaba un comino. Desde los palcos de enfrente le llegaban reacciones de luz cuando los caballeros apartaban los prismáticos de la escena para dirigirlos hacia Lady Murasaki. Gracias a ustedes y las luces del escenario solo se veía la silueta de la hermosa dama, tal como lo había visto Hannibal por primera vez en el palacio cuando era niño. Le vinieron a la memoria las imágenes ordenadas, el lustroso plumaje de un hermoso cuervo que bebía de los charquitos acumulados en los canelones del tejado, y movimientos de una cortina a la luz del piso de arriba, el lustroso cabello de Lady Murasaki y a continuación su silueta. Hannibal había recorrido un largo camino por el puente de los sueños. Había crecido lo suficiente para vestir los trajes de noche del difunto conde, aunque Lady Murasaki seguía teniendo exactamente el mismo aspecto. Ella tenía la mano cerrada sobre su falda y él olía el frufru de la tela con la intensidad que la música. Al darse cuenta que ella se había percatado de su mirada, la apartó, miró a su alrededor, al palco. El palco en cuestión tenía carácter. Detrás de los asientos, oculto de los demás palcos, había un diván con unas patas de carnero donde los alemanes podían recostarse mientras la orquesta tocaba su melodía en el foso. La temporada anterior a esa, un anciano caballero había sufrido un infarto en el diván durante los últimos compases de El revuelo del ave rojo, como Hannibal pudo saber gracias a la llegada de una ambulancia. Hannibal y Lady Murasaki no estaban solos en el palco. En los dos asientos de la primera fila estaba el comisario de policía de la prefectura de París y su esposa, lo que dejaba pocas dudas sobre la procedencia de las entradas conseguidas por Lady Murasaki. Se les había proporcionado el inspector Popil, claro. Había sido una feliz coincidencia que Popil no hubiera podido asistir, seguramente retenido por algún caso de asesinato. Era de esperar que se tratara de una investigación que lo retuviera durante largo tiempo y peligrosa. Quizás hiciera mal tiempo en la calle y perdiera sobre él la amenaza de un rayo de consecuencias fatales. Las luces se encendieron y el tenor Benimiano Gli consiguió la ovación de pie que se merecía, de un público bastante exigente. El comisario de policía y su esposa se volvieron en el palco y estrecharon la mano a todo el mundo. Las palmas de todos estaban adormecidas a causa de los aplausos. La esposa del comisario tenía una mirada inteligente y curiosa. Vio a Hannibal, a quien estaba sentado como en guante en el traje de noche del conde, y no pudo resistirse a hacer una pregunta. Mi marido me ha contado que usted es el alumno más joven admitido en una facultad de medicina de Francia. ¿Es eso cierto? Faltan algunos expedientes, madame. Seguramente hubo estudiantes de cirugía. ¿Es cierto que lee los libros de texto una vez y que luego los devuelve a la librería una semana después para recuperar todo el dinero de su importe? Hannibal sonrió. Oh, no, madame. Eso no es del todo cierto, aclaró. Me pregunto de dónde habrá sacado esa información. Del mismo lugar de donde sacó las entradas, pensó. Se acercó a la señora. En un intento de escapar, entornó los ojos mirando al comisario y se inclinó sobre la mano de la señora para susurrarle con fuerza. Eso me parecería un crimen. El comisario estaba de un buen humor tras haber visto al Fausto sufrir por sus pecados. Joven, yo haré de la vista gorda si usted confiesa la verdad a mi esposa. La verdad es, madame, que no me reembolsan todo el dinero. La librería tiene una tarifa de 200 francos por las molestias causadas. Por fin se marcharon por la majestuosa escalera de la ópera, bajo la luz de las lámparas de pie art deco. Hannibal y Lady Murasaki descendieron más rápido que Fausto para alejarse de la multitud. Los techos decorados con frescos de plis se movían sobre sus cabezas, alas por todas partes pintadas y esculpidas. Había taxis en el Place de l'Opéra.
El brasero de carbón de un vencedor ambulante impregnaba el aire con el tufillo de la pesadilla de Fausto. Hannibal hizo una seña para parar un coche. «Me sorprende que le hayas hablado al inspector Popil sobre mis libros», dijo él, una vez llegué al interior del coche. «Lo descubrió él solo», dijo Lady Murasaki. «Se lo contó al comisario, y este se lo contó a su mujer. Ella necesitaba coquetear. No suele ser tan obtuso, Hannibal. Estar en público conmigo hace que se sienta incómoda, y eso se nota en su irritación. Lo siento». Capítulo 34. «Tienes tiempo para el té», dijo Lady Murasaki. Lo llevó de inmediato hacia el balcón, pues sin duda alguna preferiría estar en el exterior que con él. Él no sabía cómo sentirse en esa situación. Él había cambiado y ella no. Una pizca de brisa y la llama de la lámpara del aceite se avivó. Cuando ella sirvió el té verde, él percibió el pulso de su muñeca y la suave fragancia que desprendía la manga de su kimono, que penetraba en él como un pensamiento propio. «Carta de Chiyo», anunció Lady Murasaki. «Ha anulado su compromiso. La diplomacia ya no va con ella». «¿Es feliz?» «Eso creo. Era un buen enlace a la vieja usanza. ¿Cómo podría yo desaprobar sus actos? Dice que está haciendo lo que yo hice, seguir los dictados del corazón». «¿Siguiéndolos hasta dónde?» «Es un joven de la Universidad de Kioto, de la Facultad de Ingeniería». «Me gustaría saberla feliz». «A mí me gustaría verte a ti feliz». «¿Duermes, Hannibal?» «Cuando hay tiempo. Echo cabezadas sobre una camilla cuando no puedo dormir en mi habitación». «Ya sabes a qué me refiero». «¿Que si tengo sueños?» «Sí». «¿No regresas a Hiroshima de vez en cuando, en sueños?» «Yo no provoco mis sueños». «Necesito recordar, de la forma que sea». Cuando estaban en la puerta, ella le entregó una tarea con un tentempié por la noche y unas bolsitas de manzanilla. «Para que duermas», le dijo. Besó a Lady Murasaki en la mano, no con el gesto acompañado por una reverencia de cortesía francesa, sino que besó el anverso de la mano para poder saborearlo. Repitió el haiku que le había escrito hace tanto tiempo, la noche del carnicero. «La garza vuela cuando sale la luna. ¿Cuál es más bella?» «Aquí no está la luna», dijo ella sonriendo y poniéndole la mano sobre el corazón, como había hecho después de que ese chico tenía 13 años. Luego la retiró y en lugar, abandonado por su tacto, se quedó helado. «¿De verdad devuelves los libros?» «Sí». «Entonces es que puedes recordar todo lo que hay en ellos». «Todo lo importante». «Así pues, puedes recordar que es importante no molestar al inspector Popil. Si no lo provocas, él no puede hacerte nada, ni a mí». Se ha vestido la irritación como un kimono de invierno. Puedo usar esa imagen para evitar pensar en ella en la bañera del palacio hace tanto tiempo, su rostro y pecho cual nenúfares, como las lilas de color rosa y crema de foso. Puedo, no puedo. Era lo que Hannibal pensaba en ese momento. Salió en la oscuridad de la noche, incómodo mientras paseaba por la primera y la segunda manzana, y dejó atrás los estrechos callejones de las Mirais para cruzar el Pont Louis Philippe, con la Sena deslizándose bajo el puente bajando por la luz de la luna. Vista desde el este, Notre Dame era como una gran araña con sus patas arbotantes y los múltiples ojos de sus ventanas ojivales. Hannibal imaginó la cátedra arácnida de piedra descabulléndose por la ciudad en la oscuridad, a la casa del tren que salía de la Gare de Orgey, como un gusano para su deleite, o mejor aún, dando un saltito de nada para atrapar a un suculento inspector de policía que salía de la comisaría en el Quai de Orfebres. Cruzó el puente peatonal hasta la Ile de la Cité y rodeó la catedral. El sonido de los ensayos de un coro llegaba de Notre Dame. Hannibal hizo una parada bajo los arcos de la entrada principal para contemplar, con alivio, las imágenes del día del juicio de las arcadas y linteres de la puerta. Estaba observando para almacenarlo como imagen del palacio de su memoria, como punto de partida para dibujar una compleja disección de garganta. Allí, en el lintel superior,
San Miguel sostenía una balanza como si él mismo estuviera practicando una autopsia. La balanza de San Miguel era parecida al hueso yoides, y el santo arcángel estaba coronado por el arco que formaban los santos de procesos mastoides. En el dintel inferior, los condenados que marchaban encadenados serían la clavícula, y la sucesión de arcos hacía las veces de carpas estructurales de la garganta y componían el catecismo fácil de recordar: esternoioideo, homoioideo, tiroioideo y yugular. Amén. No funcionaría. El problema era la iluminación. Las representaciones de un palacio de la memoria debían estar bien iluminadas. Además, esa piedra polvorienta era monócroma. En una ocasión, Hannibal había suspendido un examen tipo test, porque el planteamiento de una de las preguntas era bastante oscuro, y en su mente la había imaginado sobre un fondo sin iluminación. La compleja disección del triángulo cervical programado para la semana siguiente sería bastante clara, una exposición llena de luz. Los últimos miembros del coro salieron de la catedral. Llevaban la túnica en el brazo. Hannibal entró. Notre Dame estaba oscura, salvo por las velas votivas. Se dirigió hacia el Santa Juana de Arco, esculpida en el mármol y próxima al ala sur. Ante ella, las llamas de las hileras de velas superpuestas se estremecían por la corriente de aire procedente de la puerta. Hannibal se apoyó contra una columna en la oscuridad y miró a Santa Juana a través de las llamas que le iluminaban el rostro. Fuego en la ropa de su madre. El fogoso fulgor enrojecía los ojos de la santa. Oyó los pasos del sacristán. El repiqueteo de sus llaves hizo eco primero en los muros y luego en la reverberación descendiendo desde el techo. El ruido de los pasos se redoblaba también desde el suelo, al tiempo que el eco descendía, además desde la vasta oscuridad superior. El sacristán vio, en primer lugar, los ojos de Hannibal, que brillaban en el color rojo por detrás de la luz de las llamas, y lo invadió un miedo instintivo. Se le pusieron los pelos de punta e hizo un crucifijo con las llaves. Pero solo se trataba de un hombre, un joven. El cura agitó el manojo de las llaves ante él como un incenciario. «Ya es la hora», dijo, e hizo un gesto con la barbilla. «Sí, ya es la hora, y se ha hecho tarde», respondió Hannibal. Salió por una puerta lateral y se adentró en la noche. Capítulo 35. Al otro lado del Sena, siguiendo por el Pont d'Audoble, en la Rue de la Boucherie, oyó un saxofón y risas de un club de jazz en el sótano de la calle. Una pareja fumaba en la puerta. Le llegaba el tufillo del humo del kif que los envolvía. La chica se puso de puntillas y besó al joven en la mejilla, y Hannibal sintió el beso como si se lo hubieran dado a él. Fragmentos de melodías diversas mezcladas con la música que escuchaba en su cabeza, mientras llevaba el compás al mismo tiempo. Recorrió la Rue Dante y llegó al otro lado del ancho boulevard de Saint-Germain. Pasó por detrás del Cluny hasta la Rue de l'École de Médecine y al final llegó a la entrada nocturna de la Facultad de Medicina, donde ardía un farol de luz tenue. Hannibal abrió la puerta con su llave y entró. Estaba solo en el edificio. Se puso una bata blanca y cogió un cuaderno con su lista de tareas. El mentor y supervisor de Hannibal en la Facultad de Medicina era el profesor Dumas, un portentoso anatomista que había escogido enseñar en lugar de ejercer con los vivos. Dumas era un hombre inteligente y distraído, y le faltaban los reflejos para ser cirujano. Había pedido a todos sus alumnos que escribieran una carta al cadáver anónimo que iban a diseccionar para dar las gracias a ese donante en concreto por el privilegio de estudiar su cuerpo. En ella debían mencionar su intervención al tratar el cuerpo con respeto y de mantener siempre tapadas todas las zonas de la anatomía que no estuvieran estudiando. Para las clases del día siguiente, Hannibal tenía que preparar 2 presentaciones: un dibujo de la caja torácica con el pericardio expuesto de forma intacta y una delicada disección craneal. Era de noche en el repulsivo laboratorio de anatomía. La alargada sala, con sus altos ventanales y un enorme ventilador, era lo suficientemente fresca para que los cuerpos amortajados, conservados en formol, permanecieran sobre las 20 mesas toda la noche. En verano, al final de cada jornada de trabajo, volvían a meterlos en la piscina. Ahí, bajo las sábanas, estaban los lamentables cuerpecillos que nadie reclamaba. Los muertos de hambre que habían encontrado acurrucados en los callejones seguían hechos un ovillo hasta que el rigor mortis pasaba, y entonces, en la piscina de formol, junto con sus compañeros, por fin se relajaban.
Frágiles como gorrioncillos, temblaban como los pájaros helados de frío y caídos de la nieve que los hombres hambrientos desplumaban con los dientes. Con los 40 millones de muertos en la guerra, a Hannibal le parecía raro que los estudiantes de medicina tuvieran que utilizar cadáveres que llevaban largo tiempo en piscinas, descoloridos por el formol. De vez en cuando la facultad tenía la suerte de conseguir el cuerpo de un delincuente muerto en la horca, o fusilado en el fuerte de Montrouge, o en Furnes, en la guillotina de la Santé. Al enfrentarse a la disección craneal, Hannibal tuvo la suerte de trabajar con la cabeza de un reo de la Santé que lo miraba desde la pila, con el semblante empapado de sangre y cubierto de labriznas de paja. Mientras la sierra para las autopsias de la facultad esperaba un nuevo motor, solicitado hacía ya meses, Hannibal le había trucado un taladro eléctrico estadounidense. Le había encajado una pequeña cuchilla rotatoria para realizar la disección. Tenía un transformador eléctrico del tamaño de una panera que emitía un zumbido casi tan estruendoso como el de la sierra. Hannibal había terminado con la disección del tórax cuando empezó el apagón, como solía ocurrir, y se quedó a oscuras. Trabajó en la pila, a la luz de una lámpara de querosén, para limpiar la sangre y la paja de la cara del individuo, a la espera de que le volviera la luz. Cuando esto ocurrió, no perdió ni un minuto, y ni siquiera se molestó en mirar el escalpelo al levantar la tapa del cráneo con una disección coronal, para dejar a la vista el cerebro. Inyectó un gel de color en los principales vasos sanguíneos y perforó la dura madre lo menos posible. Era más difícil, pero el profesor, aficionado a la teatralidad, quería retirar la dura madre, descorrer la cortina cerebral con sus manos. Por eso Hannibal le había dejado casi intacta. Posó una mano enguantada con delicadeza sobre el cerebro. Obsesionado con el recuerdo y las lagunas de su propia mente, deseó poder leer al tacto los sueños de un muerto, que a fuerza de voluntad pudiera analizar sus propios sueños. De noche en el laboratorio era un buen lugar para la reflexión. El silencio solo se rompía por el traqueteo de los instrumentos y rara vez por el crujido de algún cadáver en primera fase de disección, cuando era posible que los órganos todavía contuvieran aire. Hannibal realizó una meticulosa disección parcial del lado izquierdo de la cara. Luego dibujó la cabeza, tanto el lado diseccionado como el que permanecía intacto, puesto que las representaciones anatómicas eran parte de su programa de estudios. En ese momento deseó memorizar para siempre las estructuras musculares, neurales y venosas de la cara. Sentado con la mano enguantada sobre la cabeza del muerto, se encaminó hacia el centro de su propia mente y hasta el vestíbulo del Palacio de los Recuerdos. Escogió la música de los pasillos, un cuarteto de cuerda de Bach, y pasó a toda prisa por la sala de matemáticas y la sala de química, hasta llegar a una estancia que había tomado prestada hacía poco para el Museo de Carnavalet y que había rebautizado con el nombre de la Sala del Cráneo. Solo tardó un par de minutos en memorizarlo todo, mediante la mnemotécnica de relacionar los detalles anatómicos con la disposición del expuesto en Carnavalet, teniendo cuidado de no situar los azules venosos del rostro sobre las colgaduras de ese mismo color. Cuando hubo terminado con la sala del cráneo, se detuvo durante un rato en la sala de matemáticas, próxima a la entrada. Era una de las partes más antiguas de su palacio mental. Quería recuperar la sensación que le había embriagado a los 7 años, cuando entendió la demostración que le había enseñado el señor Jacob. Tenía todas las clases almacenadas en su palacio, pero ninguna de sus conversaciones en el refugio de casa. Todo lo relacionado con aquel lugar estaba fuera del palacio de la memoria. Seguía en el exterior, aunque se encontraban los oscuros cobertizos en sus sueños, reducidos a cenizas, como el refugio real, y para llegar hasta allí debía salir del palacio. Tenía que cruzar la nieve, donde las páginas arrancadas del Tratado de la Luz de Huygens revoloteaban sobre los sesos y la sangre del profesor, desparramados y congelados sobre el nevado suelo. En los pasillos del palacio podía escoger la música, pero en el refugio no podía controlar el sonido, y allí había un sonido en concreto capaz de matarlo. Salió del Palacio de los Recuerdos para regresar a sus reflexiones del momento. Volvió a lo que veían sus ojos y a su cuerpo de 18 años, que estaba sentado junto a la mesa del laboratorio de anatomía, con la mano sobre un cerebro humano. Se quedó dibujando 1 hora más. Terminó el dibujo. Las venas y los nervios de la mitad diseccionada de la cara reflejaban a la perfección al individuo que estaba sobre la mesa. La parte intacta del rostro no se parecía al sujeto en absoluto. Era una de las caras del bosque. En la cara de Vladis Grutas, aunque Hannibal solo lo conocía como ojos azules. Subió los 5 tramos angostos de la escalera hasta el cuadro.
situado justo encima de la Facultad de Medicina, y se quedó dormido. El techo de la buhardilla era inclinado y la parte baja estaba despejada. Era armoniosa, de estilo japonés. Allí tenía una cama baja. Su escritorio estaba en la parte alta de la habitación. Las paredes de alrededor y de encima de la mesa estaban cubiertas de imágenes, dibujos de disecciones e ilustraciones anatómicas en proceso de elaboración. En todas ellas los órganos y vasos sanguíneos estaban representados a la perfección, pero las caras de los individuos eran rostros que veía en sueños. En lo más alto, un cráneo de gibón con altos colmillos lo contemplaba desde una estantería. Era posible lavarse hasta quitarse el olor a formol, y el hedor a productos químicos del laboratorio no llegaba hasta estas alturas del viejo y destartalado edificio. Tampoco se llevaban a sus sueños las grotescas imágenes de los muertos y cuernos medio diseccionados, ni tampoco las de los criminales, degollados o ahorcados, que a veces iban a buscar a las cárceles. Solo había una imagen y un sonido que podía despertarlo, y jamás sabía cuándo iban a llegar. Había salido la luna. La luz se difuminaba al traspasar el vidrio ondulado y con burbujas de la ventana. Se arrastraba hacia la cara de Hannibal y trepaba en silencio por la pared. Toca la mano de Misha del dibujo que está sobre la cama, mueve sobre las caras de perfil de dibujos anatómicos. Pasa sobre los rostros oníricos y llega por fin hasta el cráneo del gibón. Primero destaca el blanco de las enormes fauces y luego las cejas desnudas que cubren las profundas cuencas. Desde la oscuridad de su cráneo vacío, el gibón contempla a Hannibal dormido. El muchacho tiene cara de niño. Emite un ronquidito, se vuelve hacia un lado y aparta el brazo de algo invisible que lo agarra. Está en el granero, junto al refugio de caza. Se encuentra de pie con Misha, la tiene bien agarrada. La pequeña está tosiendo. El hombre cuenco les palpa la carne de los brazos y habla, pero de su boca no sale sonido alguno, solo el asqueroso aliento visible en el aire gélido. Misha hunde la cara en el pecho de Hannibal para no olerlo. Ojos azules dice algo y los dos empiezan a cantar. Intentan reconfortar a la niña. Ve el hacha y el cuenco. Se abalanza sobre ojos azules. Prueba su sangre y se le mete un rastrojo de barba en la boca. Están llevándose a Misha. Tienen el hacha y el cuenco. Se libera y sale corriendo tras de ellos. Mueve los pies con demasiada lentitud. Ojos azules y hombre cuenco tienen a Misha agarrada por las muñecas. Colgada en el aire, ella retuerce la cabeza con despacio para mirar hacia atrás, hacia su hermano. Pende sobre la nieve ensangrentada y lo llama. Hannibal se despertó sin aliento, aferrándose al final de su sueño, cerrando con fuerza los ojos e intentando obligarse a llegar más allá del punto en el que se había despertado. Mordió la punta de la almohada y se forzó a repasar las escenas oníricas una a una. ¿Cómo se habían llamado a los hombres de entre ellos? ¿Cómo se llamaban? Cuando se habían quedado sin sonido. No podía recordar cuál había dejado de oír. Quería saber cómo se llamaban entre sí. Debía llegar hasta el final del sueño. Fue al palacio de su memoria e intentó cruzar los terrenos hacia el oscuro bosque, más allá de los sesos del señor Jacob, y desparramado sobre la nieve, pero no pudo. Podía soportar la visión de la ropa de su madre en llamas, ver a sus padres, a Ben y el señor Jacob muertos en el patio. Podía ver a los ladrones trajinando en el piso de abajo, mientras Misha y él estaban atados en el segundo piso del refugio. Pero no podía ir más allá de la escena de Misha pataleando en el aire, volviendo la cabeza para mirarlo. Después de eso no recordaba nada. Solo podía recordar lo ocurrido mucho después. Él viajaba en un tanque gracias a que uno de los soldados le había encontrado con la cadena atada al cuello. Quería recordar. Debía recordar. Dientes en una fosa. La luna no solía brillar así en su cuarto. Se enderezó ante su visión. Miró el gibón bañado por los rayos del astro nocturno. Eran unos dientes mucho más pequeños que esos, dientes de leche. No es terrible. ¿Cómo podrían ser los míos? Tengo que oír las voces que llegaban con su asqueroso aliento. Sé que huelen sus palabras. Tengo que recordar sus nombres. Tengo que descubrirlos y lo haré. ¿Cómo podría interrogarme a mí mismo? Era lo único en lo que ese momento cruzaba por la mente de Hannibal. Capítulo 36. El profesor Dumas describió con una letra redonda de trazos delicados, nada típica para un médico, una nota que decía: Hannibal, ¿podrías encargarte del asunto de Louis Ferrat en la Santé?
El profesor había incluido un recorte del periódico sobre la condena de Ferrat, donde se apuntaban un par de detalles sobre su persona. Ferrat, nacido en Lyon, había sido un funcionario de segunda fila de Vichy, un colaboracionista insignificante durante la ocupación alemana, aunque al final lo detuvieron los mismos alemanes por falsificación y venta de cartillas de racionamiento. Al finalizar el conflicto lo acusaron de complicidad en crímenes de guerra, aunque salió en libertad por falta de pruebas. Un tribunal francés lo condenó por el homicidio de 2 mujeres entre 1949 y 1950, y él alegó motivos personales. Programaron su ejecución para 3 días después de contar desde el fallo. La prisión de la Santé se encuentra en el distrito número 14, no muy lejos de la Facultad de Medicina. Hannibal podía llegar caminando en un cuarto de hora. Los trabajadores estaban arreglando los sumideros del patio, el lugar donde realizaban las ejecuciones con guillotina desde que se había prohibido su realización en público en 1939. Los guardias de la puerta conocían a Hannibal de vista y lo dejaron entrar. Al inscribirse en el libro de visitas vio la firma del inspector Popile en la parte superior de la página. Se oían unos martillazos procedentes de una enorme habitación vacía apartada del pastillo central. Al pasar junto a ella, Hannibal vio una cara que le resultó conocida. El verdugo, Anatole Tourneau en persona, más conocido por el seudónimo de Monsieur Paris, había traído la guillotina desde el depósito municipal de la Rue de la Tombe para instalarla en el interior de la cárcel. Estaba jugueteando con el plomo que hacía bajar la cuchilla, el mouton, y que evitaba que se atascara en su descenso. Monsieur Paris era un perfeccionista. Le honraba el hecho de que siempre usaba un paño para cubrir la parte superior de los montantes para que el reo no viera la cuchilla. Louis Ferrat estaba en la celda de los condenados, separada por un pasillo de las demás celdas. En la segunda planta del primer bloque de edificios de la Santé, el barullo de la cárcel abarrotada llegaba hasta la celda de Ferrat como una olla de murmullos, gritos y crujidos, pero él olía los golpes de la masa de Monsieur Paris mientras realizaba los ajustes en el piso de abajo. Louis Ferrat era un hombre delgado, tenía el pelo negro del cuello y la nuca recién afeitados. Conservaba el pelo de la coronilla para que el ayudante de Monsieur Paris pudiera agarrarlo por ahí, y no de las orejas, más bien pequeñas. Ferrat, sentado en un catre y vestido con ropa interior, acariciaba entre el pulgar y los demás dedos un crucifijo que llevaba colgado en el cuello con una cadena. La camisa y los pantalones estaban cuidadosamente doblados sobre una silla, como si una persona hubiera estado sentada allí y se hubiera evaporado leyendo la ropa puesta. El calzado estaba justo debajo de las perneras, la ropa recostada en el asiento en posición anatómica. Ferrat oyó a Hannibal, pero no levantó la vista. Monsieur Louis Ferrat, buenas tardes, lo saludó Hannibal. Monsieur Ferrat ha abandonado su celda, dijo Ferrat. Yo lo represento. ¿Qué se le ofrece? Hannibal clavó la mirada en la ropa. Quiero preguntarle si puede donar su cuerpo a la Facultad de Medicina, para la ciencia. Se le tratará con gran respeto. Va a llevarse su cuerpo de todas formas. Se lo llevarán a rastras. No puedo hacerlo. Además, jamás me llevaría su cuerpo sin su permiso. Ni mucho menos me lo llevaría a rastras. «Ah, aquí llega mi cliente», exclamó Ferrat. Le dio la espada a Hannibal y habló entre susurros con la ropa, como si alguien acabara de entrar en la celda y se hubiera sentado en la silla. El reo regresó junto a los barrotes. «¿Quiere saber por qué razón debería entregarle su cuerpo?» «Por 1.500 francos para sus familiares». Ferrat se volvió hacia la ropa y de nuevo hacia Hannibal. «Monsieur Ferrat dice que le den a mis parientes. Ellos me tienden una mano y yo me cago en ella». Ferrat se quedó callado. «Disculpe la grosería, está nervioso, pero la gravedad de la situación precisa que cite todas y cada una de sus palabras». «Lo entiendo perfectamente», respondió Hannibal. «¿Cree que le gustaría donar el dinero a alguna causa que irrite a sus familiares?» «Eso le gustaría, monsieur». «Puede llamarle Luis. Monsieur Ferrat y yo somos tocayos. Y no, creo que es inflexible en esta cuestión. Monsieur Ferrat vive, en cierta forma, apartado de sí mismo. Dice que tiene muy poca influencia sobre su propia persona». «Entiendo. No es el único al que le ocurre». «No creo que usted pueda entender nada. No es más que un estudiante». «Quizás usted pueda ayudarme».
Todos los estudiantes de la Facultad de Medicina escriben una carta de agradecimiento a título personalizado, dirigida al donante con el que se relacionan. Puesto que conoce también a Monsieur Ferrat, ¿podría ayudarme a redactar esa carta? Por si decidiera responder de forma afirmativa. El condenado se frotó la cara. En los dedos tenía toda una serie de antiguas lesiones que se habían soldado de mala manera, como nudillos. ¿Y quién va a leerla aparte de Monsieur Ferrat? La enviarían a la facultad, si así lo desea. Todos sus miembros la leerían, personas prominentes. Podría enviarla a Le Canard d'Enchaffne para su publicación. ¿Qué clase de cosas le gustaría decir? Lo describiría como un ser dadivoso. Hablaría de su contribución a la ciencia, al pueblo francés, de los avances médicos en los que colaboraría para ayudar a los niños de generaciones venideras. Los niños no importan, nada de niños. Hannibal se apresuró a escribir una fórmula de encabezamiento en su libreta. ¿Cree que esto sería lo bastante honroso? Levantó el papel para que Louis Ferrat pudiera echar un vistazo. Era la mejor táctica para calcular la longitud de su cuello. No es un cuello muy largo. A menos que Monsieur Paris lo agarre bien por el pelo, no quedará mucho por debajo del hueso ioides. No servirá para una representación del triángulo cervical frontal. No debemos olvidarnos de su patrimonio y de su patriotismo, apuntó Ferrat. Cuando Le Grand Charles transmitió desde Londres, ¿quién respondió? Fue Ferrat desde las barricadas. ¡Viva la France! Hannibal contempló cómo ese fervor patriótico le hinchaba la arteria de la frente y provocaba que la yugular y la arteria carótida le sobresalieran del cuello. Una cabeza sumamente inyectable. Sí, viva la France, exclamó Hannibal redoblando sus esfuerzos. Nuestra carta debería hacer hincapié en ese aspecto. Aunque digan que era de Vicky, en realidad era un héroe de la resistencia. ¿No es así? Sin duda alguna. Salvó a pilotos caídos. ¿Estoy en lo cierto? Varias veces. Realizó las acostumbradas acciones de sabotaje, a menudo y arriesgando su propia vida. ¿Intentó proteger a los judíos? Se hizo una pausa de décimas de segundo, sin la menor intención al riesgo que suponía para él. Lo torturaron, quizá. ¿Dejó que le rompieran los dedos por Francia? Podía seguir usándolos para saludar con orgullo cuando Le Grand Charles regresó, dijo Ferrat. Hannibal terminó de garabatear. Aquí he apuntado las ideas más importantes. ¿Cree que podría enseñárselo? Ferrat miró la hoja del cuaderno y señaló cada uno de los puntos con el dedo índice al tiempo que iba asintiendo con la cabeza y murmurando cosas entre dientes. Podría incluir un par de declaraciones de sus amigos de la resistencia. Yo podría facilitárselas. Un momento, por favor. Ferrat dio la espalda a Hannibal y se acercó a su ropa. Regresó con una decisión. La respuesta de mi cliente es: Merde, dile a ese mocoso que antes de firmar nada, quiero la droga para frotármela por las encías. Ferrat habló en tono confidencial, acercándose más a los barrotes. Otros presos del corredor le han dicho que podría conseguir suficiente láudano, suficiente para quedarse atontado bajo la cuchilla, para soñar y no gritar. Así es como yo lo expresé durante la visita en los tribunales. La Facultad de Medicina de Saint-Pierre le laudanó a cambio de una autorización. ¿Usted da láudano? Volveré a verle con una respuesta para él. Yo no esperaría demasiado, dijo Ferrat. El representante de Saint-Pierre está a punto de llegar. Levantó la voz y se agarró del cuello de la camisa interior como quien se agarra de las solapas del chaleco. También tengo poderes para negociar en su nombre con Saint-Pierre. Se pegó a los barrotes y habló en voz baja. Dentro de 3 días el pobre Ferrat estará muerto y yo lloraré a un cliente. Usted es médico. ¿Cree que le dolerá? ¿Que a Monsieur Ferrat le dolerá cuando...? Desde luego que no. La parte más dolorosa es ahora, antes. En cuanto al hecho en sí, no duele, ni siquiera durante un instante. Hannibal había empezado a marcharse cuando Ferrat lo llamó y él volvió hacia los barrotes. Los estudiantes no se reirán de él, de sus partes. Desde luego que no. El individuo permanece tapado, salvo la parte que se esté estudiando.
incluso aunque fuera en cierta forma especial. ¿En qué sentido? Aunque tuviera sus partes como las de un niño. Es algo bastante común, y nunca jamás es motivo de sorna, afirmó Hannibal. He aquí un candidato para el Museo de Anatomía, donde los donantes son anónimos, pensó. El martilleo de la masa del verdugo se reflejó como una pulsación en el rabillo del ojo de Louis Ferrat, cuando se sentó en su catre agarrando la manga de su compañero, la ropa. Hannibal se dio cuenta de que estaba imaginando los ajustes de la guillotina, los montantes llevados y listos, la cuchilla con el filo protegido por un trozo de manguera, y justo debajo el receptáculo. Sorprendido, Hannibal se dio cuenta de lo que era el receptáculo que estaba imaginando. Era una tina para niños, como si la cuchilla hubiera caído en la mente de Hannibal y hubiera cortado su pensamiento. En el silencio se hizo a continuación la angustia de Louis, le resultaba tan familiar como las venas de la cara del reo, como sus propias arterias. «Le conseguiré el láudano», dijo Ferrat. «Dígame eso». Hannibal dijo: «Lo conseguiré. Y si no lo conseguía, podría comprar una bola de opio llamando a cualquier puerta», fue lo que pensó al final de esa frase. «Deme el formulario de autorización. Podrá recogerlo cuando traiga la droga». Hannibal miró a Louis Ferrat. Interpretó su expresión con la misma intensidad con la que había estudiado el cuello, oliendo su miedo, y dijo: «Louis, hay algo en lo que quiero que su cliente piense. Todas las guerras, todo el sufrimiento y el dolor que tuvieron lugar siglos antes de su nacimiento, antes de que viviera. ¿Cuánto le preocupa todo eso?». «Nada de nada». «Entonces, ¿por qué iba a importarle algo que ocurra después de su vida? Es un sueño plácido. La diferencia es que de este no despertará».